Buenos días, nosotros somos el grupo número 4 de la clase de radiocomunicaciones, Steven Molinarias y Joan Sebastián Hidalgo. Vamos a analizar la recomendación ITU RF 385, que es la recomendación para la asignación de canales de radioeléctricos para sistemas inalámbricos fijos que van a estar en la banda de 7 GHz entre los 7110 MHz a los 7900 MHz. Hay unas características iniciales, unas especificaciones iniciales y esta recomendación nos dice que podemos tener una separación de canales de 20 MHz, 14 MHz o 7 MHz, que la capacidad de transmisión digital va a ser de 155 megabits por segundo para cada subbanda. Esto lo podemos ver dado lo visto en clase de la forma recomendada para hacer asignación de canales, y es que la banda se va a separar en dos, una parte para transmisión, otra para recepción, que los canales, los unos se van a ir enumerando de forma natural y los de recepción o transmisión con prima. Es decir, el canal 1 y vamos a tener el canal 1', uno para recepción y 1' para transmisión o viceversa. Entonces, cada subbanda que va a contar con todos los canales de recepción o de transmisión va a tener una capacidad de transmisión digital de 155 megabits por segundo. La de transmisión o la recepción, que va a contar con todos los canales de recepción o de transmisión. Y también en términos de la polarización, a diferencia de la recomendación vista en clase, esta nos dice que la disposición real de los radiocanales y la polarización de las antenas son objeto de acuerdo entre las administraciones interesadas. Por lo tanto, viendo más a profundidad, en esta recomendación no se da una especificación clara acerca de la polarización entre los canales, sino que lo deja, digamos, de una cierta manera libre, haciendo hincapié en que una polarización, teniendo polarización alternante entre canales, pues va a ser mucho mejor. Pero no nos da, a diferencia de la vista en clase, digamos, una información más detallada. En este sentido, entonces vamos a tener cómo va a ser la distribución de los canales frente a la disposición de 7 MHz, de 14 MHz o de 28 MHz. Vamos a tener que entonces aquí vamos a tener la frecuencia central, y vamos a tener la disposición de los canales. Para una separación de 7 MHz vamos a tener un total de 20 canales máximo. Para la separación de 14 MHz vamos a tener 10 canales, y para la disposición de 28 MHz vamos a tener tan solo 5 canales. Esto pues de acuerdo a la separación que se escoja, se van a tener pues la cantidad de canales según esta recomendación. Bueno, como ya lo explicó mi compañero, esta es para una separación de canales de 7 MHz. Entonces, para esta separación de 7 MHz que nos dan 20 canales, en la banda inferior y en la banda superior 20 canales. Entonces, en la frecuencia central vemos que hay una separación entre el último canal de la banda inferior y el primer canal de la banda superior de 28. Y dependiendo pues la separación de canales, así mismo va a ser esta separación entre el último canal y el primero de la otra. Entonces, como vemos en la de acá, que tenemos una separación de 14 MHz que nos dan 10 canales, aumenta la separación entre el último canal y el primero. Aquí tenemos de 35. Y para la otra, que es de 28, también vemos que aumenta aquí. Entonces aquí podemos tener la de 49. Bueno, entonces la frecuencia central, por lo general, para las internacionales, las conexiones internacionales, que es de la banda es preferente tenerla de 7535 MHz. Y eso es para la banda de 7425 a 7625. Esta es la preferente en las conexiones internacionales.
Listo, entonces las frecuencias centrales de radiocanales en la banda superior e inferior en MHz se calculan de esta forma. Para 28 MHz, la separación de 28 MHz, tenemos esta banda que es para la mitad inferior de la banda, que es Fn igual a la frecuencia central menos 161 más 28 por n. Y a la mitad de la banda superior es F'N igual a la frecuencia central menos 7 más 28 por n. Para una separación de 14 MHz de canales, tenemos que para la mitad inferior de la banda es Fn igual a la frecuencia central menos 154 más 14 por n. Y en la mitad superior de la banda va a ser F'N igual a la frecuencia central más 14 por n. Por último, para una separación de 7 MHz, la mitad inferior de la banda va a ser Fn igual a la frecuencia central menos 150.5 más 7 por n. Y la mitad superior de la banda va a ser F'N igual a F sub 0, que es la frecuencia central más 3.5 más 7 por n. Muchas gracias.